hablando de que no es un órgano político, es un órgano judicial, son letrados, son todos abogados, tiene ciertos requisitos para ingresar, que son los mismos que es para ser senador, y 10 años de 10 años de ejercicio de la profesión de abogacía o de experiencia en el Poder Judicial. Tiene algunas particularidades que por lo menos con el doctor Andrés Rossetti sé que son interesantes de mencionar. La mayoría de la gente no tiene ni idea de quiénes son los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No es una pregunta que vaya a definir entre un 2 y un 4, pero es una pregunta que es una cuestión que me gustaría detenerme aunque sea 2 minutos. El actual presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es Horacio Rosati, que fue durante mucho tiempo presidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, fue convencional constituyente de la reforma de 1994, intendente de Santa Fe, si mal no recuerdo, diputado, ministro de Justicia en la época de Néstor Kirchner. Viene a reemplazar al anterior juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es Carlos Rosenkrantz, abogado de Clarín, de Cablevisión, un hombre que se ha dedicado mucho al derecho de años y a la filosofía política. Él sigue una variante del realismo, que es... ustedes conocen que es el realismo por introducción al derecho, más cercano a las posiciones de Atria, que son bastante modernas. Rosenkrantz y Rosati, en estos acuerdos que nosotros hablamos, en estas acordadas, que fue hace poco, fue hace menos de 2 semanas, se votaron a sí mismos. O sea, había una fórmula que era Rosati y Rosenkrantz y ellos se votaron a sí mismos porque quede de esa manera. El tercer voto, por el cual se consagra el presidente de la Corte, es el de Carlos Maqueda. Carlos Maqueda, de origen de Córdoba, es el miembro más antiguo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es profesor de la Católica, si mal no recuerdo, acá en Córdoba. Él nominó a Rosati para que fuera presidente de la Corte y de esta manera, con esos 3 votos, quedó Rosati por el de la Corte, el del mismo, el de Rosenkrantz y el de Maqueda. Yo le dije que eran 5 personas las que estaban en la Corte. ¿Qué pasó con las otras 2? Dirían, bueno, las otras 2 son Elena Hayton, la única mujer que queda en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Elena Hayton es una especialista en derechos reales, se ha leído mucho de ella en derecho civil antes de la modificación del Código Civil, donde ella tenía una obra realmente muy vasta. Elena Hayton tiene más de 75 años, lo cual es un problema, porque la Constitución dice en el 99, inciso 4, de que a los 75 años cesan los jueces en Argentina, pero puede haber un nuevo nombramiento por 5 años más. Esto es conflictivo porque si cada 5 años me tienen que estar renovando, ¿qué voy a hacer yo? Voy a tratar de caerle bien a la mayoría de los senadores y al presidente, más que nada, que tiene un voto de los 2 que necesito para ser juez. Durante mucho tiempo se consideró que era nula esa cláusula debido a que en el Pacto de Olivos no se incluyó explícitamente, pero lo que sí lo que sí se incluyó en el Pacto de Olivos para la reforma de la Constitución del 94 es que todo lo que estuviera fuera del núcleo de conciencias básicas, si era modificado, era absolutamente nulo. Ese fue el criterio imperante durante mucho tiempo, junto con algunos otros, desde el fallo Fight. Entonces esa cláusula se tenía porque no existía, porque la Convención Constituyente se había excedido al modificar la Constitución. Ese no es el criterio actual. El criterio actual es Schifrin. Era un camarista que dijo, bueno, yo también quiero que no se me aplique la Constitución, que se declare nula en mi caso, y ahí la Corte cambió de criterio y dijo, no, es constitucional. Estuvo bien hecha la reforma, era implícito dentro de sus poderes, así que a partir de, no hace tanto, hace 5 años, esta cláusula tiene vigencia. No el mismo mes, pero dentro del mismo plazo de 40 días en que le dijeron esto al camarista Schifrin, a Hayton Olasco le dijeron, sí, usted sí se puede quedar, es nula la reforma constitucional. Primero vino lo de Hayton y después vino lo de Schifrin. Entonces es la misma corte la que falló en un periodo muy corto de tiempo, de una manera muy opuesta a como venía fallando, y que le permitió a uno de sus miembros, de hecho, seguir donde está hasta ahora. Hayton creo que tiene 80, realmente desconozco. Es una mujer que ha cambiado mucho de criterio en los últimos años. Realmente es muy extraño.
Luego, y por último, tenemos a Carlos Lorenzetti. Perdón, me olvidé de decirle esto. Highton pidió que no se hiciera el acuerdo, pidió que se aplazara. No quiso votar. Lorenzetti está en un congreso. No sabemos si en ese momento se había olvidado que tenía que ir a votar para elegir al presidente. Después salió diciendo que él no se hubiera votado a sí mismo. Sobre esto había un artículo interesante de Zaffaroni, el cual me gustaría compartírselos. Pero esencialmente es esto, es un artículo de Zaffaroni en la página 12 diciendo que le pareció muy rara esta elección, de que no le gustaba que Rosati fuera presidente de la Corte Suprema y de que él bregaba por elevar el número de 5 a 9, 11 personas a la Corte, así podía trabajar en salas y para trabajar de una manera mucho más rápida. No lo dice en la nota, pero lo ha dicho en otras oportunidades. Esto es un problema, porque siempre que se ha elevado el número de jueces de la Corte Suprema, ha tenido una connivencia con el poder político. La Constitución no dice cuántos jueces tiene que tener la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esto es por la ley orgánica del Poder Judicial. La primera vez que se modificó, desde 1853 hasta hoy, la composición de la ley que define los miembros de la Corte fue en 1955 durante el gobierno de Frondizi. De ahí ha tenido vaivenes hasta llegar a lo de Menem, que fue el escándalo mismo. 9 miembros y votaban todos para su lado, era un desastre. Entonces volver a eso sería una cuestión bastante extraña. Y genera otros problemas también, porque la Constitución menciona que es una corte la que define sobre ciertos puntos como la constitucionalidad de las leyes. Hay cuestiones raras ahí. Habría que ver por qué dice esto. Lo otro, por lo que yo rescato la opinión de Zaffaroni, es porque este hombre fue juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, nombrado por Cristina Kirchner. Se conocieron en el 94 cuando los dos eran convencionales constituyentes. Y este hombre, en la época que yo estudiaba Derecho y estaba allá, era un rockstar. Era lo más grande que había. Zaffaroni era el tipo más taquillero, más interesante que había para escuchar. Era un genio, era un maestro. Renunció a los 75 años, de esto hace ya algo así como 6 años atrás, porque para él siempre fue constitucional. Entonces directamente no buscó absolutamente nada, ningún pronunciamiento judicial, sino que él dijo: yo voy a cumplir con la Constitución. Ya está, y se fue. Al poco tiempo aparece en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y acá es donde voy a meterme un poquito con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, hay que escuchar a Zaffaroni, porque cuando Zaffaroni habla de cómo funciona la Corte es porque algo sabe este hombre. Tiene un currículum inenarrable, es un animal, es un monstruo. Y también fue uno de los propulsores del artículo 75 inciso 22. O sea, fíjense la cabeza que tiene este hombre. Ha marcado la vida de todo el ordenamiento jurídico argentino. Hay un antes y un después de esta persona. No solamente por esto, sino por su obra, que es vastísima. Así lo quieren o lo odien. Bien. ¿Qué característica tiene la Corte Interamericana de Justicia de la Nación? ¿Podríamos decir que es superior de la Corte Suprema? Sí y no. Nosotros tenemos una organización que es la Organización de Estados Americanos, que fue creada a mediados del 40, a finales de los años 40, básicamente en un conflicto que tiene que ver con la Guerra Fría y con la necesidad de Estados Unidos de tener un bloque americano. Esos fueron los motivos más explícitos con los que se genera la Organización de Estados Americanos. Básicamente de que Estados Unidos tenga un órgano grande que nuclea a toda América en una postura política común. Esto no está en la página de la Organización de Estados Americanos, pero bueno, para que se entienda de alguna manera, es una organización que nuclea a muchos estados para preservar los derechos humanos en todos ellos, etc. Tiene fines muy loables. La sede de uno de los órganos de la Organización de Estados Americanos, que como todo órgano colectivo tiene representantes, una asamblea permanente, un consejo ejecutivo, tiene una comisión dentro de estos órganos, que es un órgano permanente que tiene la sede en Washington, D.C. Está compuesta por 7 miembros, la mayoría son mujeres, por lo que estuve googleando hasta hace muy poco, y duran 6 años en sus funciones, con posibilidad de ser reelectos. Estos 7 miembros pueden hacer distintas cosas: recibir denuncias acerca de violaciones de derechos humanos, también interesarse de oficio y hacer informes, hacer investigaciones, solicitarle al Estado informes y también constituirse en el lugar, en el país,
para recabar informes, testimoniales y ver en directo qué es lo que está sucediendo con una situación en particular en el país. Tuvieron un rol importante en la última dictadura militar porque vinieron a Argentina a comprobar las denuncias por violaciones de derechos humanos. Para ingresar a la comisión no hace falta mucho. O sea, todos los países que forman parte de la Organización de Estados Americanos, que son todos, salvo Cuba, votan y eligen a estos representantes de la comisión. No hace falta mucho más que ser parte del tratado constitutivo. Argentina es parte del tratado constitutivo desde hace ya un tiempo atrás. Por otro lado, también existe dentro de este ámbito que es internacional la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene su sede en Costa Rica, está compuesta también por 7 miembros, todos jueces de altísimo nivel. Actualmente no son tan conocidos los que están, por lo menos por ahora, porque uno no sigue los fallos día a día de la Corte Interamericana, que son gigantes y son larguísimos y son kilométricos. Pero las personas que han tirado los fallos o han dictado los fallos clásicos de la Corte Interamericana, Cansado Trinidad, Ventura Robles, son gente muy famosa, muy, muy, muy reconocida. Dentro de ese grupo de 7 actualmente Zaffaroni, y esta gente resuelve casos internacionales que versan sobre violaciones del Pacto de San José de Costa Rica, que no es el pacto constitutivo de la Organización de Estados Americanos, es otro pacto dentro del mismo marco, dentro de la misma organización, es otro pacto de la década del 60 en el cual se establecen derechos humanos básicos. A ustedes sería importante que lean el 7, el 8, el 25, por lo menos los que más parecen importantes a mí, que tienen que ver con este tema del procedimiento judicial y la actuación ante la justicia. ¿Qué es lo interesante de la Corte Interamericana? Que no solamente resuelve litigios en los cuales hay una violación de derechos humanos, sino que también tiene algo que se llama función consultiva. En tanto no adelante criterio de algo que después pueda ser considerado a su votación, la Corte puede dar opiniones, puede interpretar el pacto. Se ha ampliado por su propia jurisprudencia la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de modo tal que no solamente puede establecer si se ha cometido una violación a algunos de los artículos del Pacto de San José de Costa Rica, sino que también puede interpretar el resto de instrumentos del Corpus Juris de Derechos Humanos, es decir, la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención de Derechos del Niño. La Corte Interamericana se ha arrogado la competencia de interpretar, por más que cada uno de estos órganos tiene un comité propio que se encarga de definir los casos, si se ha cometido una violación de sus propias cláusulas. La Corte Interamericana ha dicho que para maximizar el efecto útil es conveniente y puede, y de hecho esos pactos de distintas maneras se refieren a que le atribuyen la posibilidad de ser el último tribunal en materia de derechos humanos dentro de lo que se conoce como el ámbito regional, es decir, para América. La Corte Interamericana requiere que se le atribuya competencia, esto se hace por ley. En Argentina se le atribuyó competencia a la Corte en la época de Alfonsín. Hay otros países, el primero de ellos fue Trinidad y Tobago, que le atribuyeron la competencia y luego se fueron, pero solamente del ámbito de la Corte Interamericana, no de la Comisión. ¿Me explico? La comisión puede seguir haciendo informes, puede seguir recabando denuncias y puede seguir tratando de llegar a soluciones amistosas con los estados. Acá es donde tengo que especificar un poco más acerca de la diferencia entre la comisión y la corte. La comisión abre la posibilidad de la instancia de la corte. Es decir, usted no va a llegar nunca jamás a tocarle la puerta a la Corte Interamericana y decirle: oiga, tengo una situación en la que me están violando todos mis derechos humanos porque esta clase es aburridísima. Este profe no puede dar clase. No sé cómo hace. No, me están negando mi derecho de educación con esto. No, usted no puede llegar con ese asunto. Uno, bueno, porque sería falso, y la otra es porque no funciona de esa manera. La comisión es la que intenta llegar a un acuerdo con el Estado después de haber recabado información acerca de la situación y haber corroborado que es así. En el caso de que el Estado no se allane o no sea posible ninguna manera de conciliación, entonces acusa, eleva las actuaciones ante la Corte e inicia el procedimiento contencioso ante la Corte Interamericana, estableciendo cuáles son los puntos sobre los derechos que han sido violados
y ahí se inicia un procedimiento en el cual se le traslada toda esta denuncia al Estado y el Estado puede responder. La Corte toma testimonios y en virtud de todas las pruebas recabadas durante el juicio, porque es un verdadero juicio, es que decide. La comisión yo la he catalogado prácticamente como si fuera un fiscal internacional. Algunos ponen en duda esta naturaleza jurídica, ya que se establece de que en realidad no sería tanto así, porque tiene facultades para tratar de llegar a un acuerdo y al informarle al Estado de las pruebas que ha recabado para tener por válida una denuncia sobre derechos humanos, de alguna manera puede coercionar al Estado con hacer públicos estos informes. Es decir, hay varios intercambios entre el Estado y la Comisión para tratar de solucionar la situación y no llegar hasta la Corte. Y una de las medidas que puede tomar es publicar el informe. Esto es algo que no le conviene al Estado más que nada por una cuestión de reputación internacional. Algunos han visto en este mecanismo de presión algo así como si fuera un fallo, como si en realidad, si esa fuera una decisión que perjudicara al Estado en una sutileza propia del derecho internacional que se puede equiparar a un fallo judicial. Ustedes pueden verlo de esa manera, como que la comisión es una cuarta instancia dentro de las instancias judiciales, extraordinaria claramente, y la Corte Interamericana sería una quinta instancia, después de agotado siempre todo lo que es el marco interno de las instancias judiciales. Por principio se tiene que hacer así, usted tiene que llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no le tienen que dar respuesta a su derecho, y ahí recién usted puede ir a la sede internacional. Salvo algunas excepciones que ya le van a ver bien en el procesal constitucional, como por ejemplo que no haya un poder judicial o que si usted mete una acción judicial le van a meter 10 balazos. Para decirlo mal y pronto, si hay situaciones de persecución, hay situaciones de desaparición forzada de personas, no se le puede obligar a usted que agote los medios judiciales porque no es la idea que usted lo desaparezca. Entonces, la Corte puede tomar distintas determinaciones, le puede dar razón o no a la parte denunciante. Puede establecer reparaciones que pueden ser tanto monetarias, además de los honorarios de los abogados que también los regula, como simbólicas. Esto es una estatua a una persona que fue masacrada. Al Estado generalmente no le gusta esto, sobre todo a estados como Perú, que están todo el tiempo en la Corte Interamericana y que han tenido una verdadera situación de conflicto interno atroz. Estoy hablando de Sendero Luminoso y todo lo que fue los 90 con la persecución y los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en contra de las organizaciones guerrilleras. Al Estado no le resulta para nada gracioso hasta el día de hoy tener que hacerle una estatua a un guerrillero. Sería muy complejo, muy complicado. No es que siempre lo haga, pero hay distintas alternativas y la Corte a veces establece ese tipo de opciones. En el caso de Argentina se han publicado retractaciones con respecto a las condenas contra periodistas a los cuales se los ha encarcelado o se los ha acusado de cometer delitos cuando lo que están haciendo era ejercer su derecho a la información. Estoy hablando del caso Kimmel, por ejemplo. Además de las reparaciones, que pueden ser tanto pecuniarias como simbólicas, se pide también que el Estado dé garantías de no repetición y esto inicia todo lo que es una etapa de control de la ejecución de la sentencia para verificar que la situación jurídica haya vuelto a su estado anterior. Ahora, el Poder Judicial también puede violar los derechos humanos. Por ejemplo, si el Poder Judicial se demora 30 años en resolver una causa, está violando el derecho al debido proceso, que es un derecho humano del artículo 8 de la Convención Americana, del 8.1. La Corte Interamericana tiene la facultad de dejar sin efecto la decisión del Poder Judicial de cerrar esa causa y de ordenarle que se pronuncie en tiempo y forma, por ejemplo. De esta manera se puede ver de que sí, es un superior para los casos del artículo de puntos regidos por las convenciones internacionales de derechos humanos, de que sí actúa como una especie de órgano superior a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero no es tanto porque sea un superior en un sentido orgánico o en un sentido estructural, sino porque puede dejar sin efecto los actos lesivos a los derechos humanos, porque son del ámbito internacional las lesiones a los derechos humanos. No tanto porque sea un órgano nacional o porque sea un superior de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los términos de la Constitución argentina. Es por derecho propio, en virtud del derecho internacional, que puede dejar sin efecto los actos lesivos. Me explico. No es que tiene la facultad de revisar sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tiene la facultad de dejar sin efecto actos lesivos a los derechos humanos. Y si esto se tiene que hacer
impidiendo que una sentencia siga existiendo como tal dentro del ordenamiento jurídico argentino, lo puede hacer. Sobre esto ha habido un gran debate porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación entendió otra cosa en el fallo Fontevecchia, al cual no me voy a remitir porque es un tanto escandaloso ese fallo y la verdad que defenderlo para presentarlo adecuadamente sería un problema bastante largo, bastante... Es interesante pero es bastante complejo porque tendremos que tener conceptos de derecho internacional como el monismo, el dualismo muy claros. Me conformo con que sepan esto. Uno puede decir que es una instancia superior, pero no lo puede decir sin hacer algunas cuantas salvedades, como por ejemplo de que no es una vía normal para tratar de dejar sin efecto sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No funciona así. No es un órgano constitucional del sistema argentino. Bien. Yo dije que son 7 miembros, también duran 6 años en su mandato. Los jueces de la Corte Interamericana son elegidos por la mayoría de los representantes de los países que la componen. Pueden ser elegidos por un mandato. En el caso de Zaffaroni, ustedes van a ver que se expresa todo el tiempo acerca de la cuestión interna de Argentina. Él lo que hace cuando llega un caso ante la Corte Interamericana es que se excusa porque él piensa que no puede fallar si ya adelantó opinión y ya se puede pensar que él es parcial. Esto es otra cuestión bastante importante que se repite en toda la judicatura, de la Corte Interamericana hasta abajo, de que el juez no solamente tiene que ser imparcial, sino también tiene que parecerlo. Y esto es otro punto dentro de lo que ya vamos redondeando para pasar al Ministerio Público Fiscal, de que el Poder Judicial, y más en el ámbito internacional, no lo vota nadie. No tiene una legitimación con respecto a la democracia. Esto tiene sentido, porque justamente no queremos que voten coyunturalmente para el lado donde va la mayoría. Queremos que apliquen el derecho, y el derecho a veces es impopular. A veces todos queremos linchar a una persona. Llámese lo que ustedes quieran, Videla, no sé quién será la persona más odiada en Argentina en este momento. Supóngase que en algún momento fue Cristina Fernández de Kirchner. Habría una gran parte de la población que diría, vamos. Bueno, las pasiones del momento son indistintas. No está avalada la posibilidad de matar a nadie. Pero democráticamente sí. Para la democracia está abierto todo, por lo menos de un plano de vista abstracto. La democracia es, desde un punto de vista totalmente instrumental, es hacer lo que la mayoría quiere. Bueno, los jueces no están para eso, están para cumplir la Constitución, y la Constitución a veces no es mayoritaria, entonces los jueces tampoco tienen que ceder ante los intereses de las mayorías, y de hecho la manera en que esto se justifica, esta objeción democrática, este argumento contra mayoritario, es diciendo de que en realidad ellos no solamente que no deben tener origen, su legitimidad en la democracia directamente, sino que tienen que tener otra manera de legitimarse, y esa otra manera de legitimarse es en la confianza pública. ¿Confianza en qué? En la seriedad de su trabajo y en que son capaces de justificar con razones. Es el único poder del Estado que tiene que dar razones de por qué hace lo que hace, y estas razones son analizadas por el escrutinio público y más que nada por las partes litigantes hasta llegar hasta el último estadio donde se supone que tienen que tener las decisiones finales y que sean convincentes, que sean buenos argumentos basados en una derivación lógica, inatacable, inconmovible, de la mejor interpretación que haya del derecho en el momento. Esto es mucho pedir. Es bastante pedir que la población tenga confianza en el Poder Judicial. Pero mientras existe el Poder Judicial, no solamente en Argentina, sino en el resto del mundo, es una de las condiciones de la República. Si un Poder Judicial no funciona porque deja de ir a todos los corruptos, o porque no los enjuicia, si no los enjuicia, en una república abunda la calumnia. Se crea un clima en el que nadie sabe bien si es una persona sujeto de derechos. ¿Por qué? Porque puede haber gente que son unos vivos bárbaros a los cuales no se les explica la ley, y yo estoy acá como un idiota cumpliendo todos los días la ley, yendo a trabajar los días lunes, o porque digamos, no se me respeta a mí como ciudadano. Entonces pienso que las instituciones políticas, el resto de las instituciones políticas, al haber un poder judicial corrupto, en realidad también funcionan mal. No sé si se entiende. Es medio confuso el punto, como la manera en que lo acabo de frasear. Pero básicamente, si no hay un poder judicial creíble y confiable, también se lesiona la confianza en el resto de las instituciones.
porque el Poder Judicial tiene una función de control sobre las otras dos. O sea, si no hace lo que tiene que hacer, en definitiva todo el sistema se ve perjudicado, se ve mal. Si el Poder Judicial se ve mal, todo el resto arrastra todo el resto. Y si no hace nada, también arrastra a todo el resto, porque uno no puede confiar en que haya un Estado de Derecho igual para todos. Entonces, es importante parecer imparcial por esta cuestión de tener confianza pública y de ser razonable con respecto a las decisiones que se tomen. Ese es un punto basal también en lo que son los fundamentos de la Constitución de una Corte Suprema tal cual como nosotros la entendemos. Finalmente, para salir de este pequeño atolladero en el que me acabo de meter, quisiera hablarles en estos últimos 40 minutos del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa. Este es otro artículo que ustedes lo tienen que conocer, que es el artículo 120 de la Constitución Nacional, la cual tiene una particularidad, la cual es que está en la sección cuarta. Tiene 3 secciones, la parte orgánica de la Constitución en lo que es el gobierno federal: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Ministerio Público. ¿Por qué hay una cuarta sección, un cuarto poder? La respuesta es la siguiente. Las intenciones del Pacto de Olivos, sin duda que fueron tratar de fortalecer un poco el sistema democrático y el sistema republicano. Por lo menos había un clima de época entre radicales y menemistas, quizás no de que se podían arreglar algunas diferencias inconciliables ni que la política no solucionaba todo, pero sí de por lo menos tratar de sacar algún poder al Ejecutivo